Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este es un texto que se utiliza muchísimas veces en cientos de prédicas para animar a los jóvenes a realizar sus metas, cumplir sus sueños o bien trabajar con mayor ánimo dentro de sus ministerios, no tomando en cuenta las dudas que la gente adulta pueda tener de ellos. Sin embargo, este no es del todo el verdadero contexto y significado del pasaje bíblico. Así que el día de hoy veremos más a fondo la esencia de lo que el apóstol Pablo escribe en este versículo a Timoteo. Lo primero que debemos entender es quién era Timoteo. La Biblia narra que Timoteo era un hombre de descendencia griega y judía, quien había acompañado a Pablo por muchos años en diversas misiones e incluso había servido de enlace entre Pablo y diversas iglesias, según algunos versículos en Hechos capítulos 16, 17 y 20. Timoteo era un discípulo de Pablo amado entrañablemente. Incluso en los primeros versículos de la carta, Pablo le llama a Timoteo entrañable hijo en la fe, por lo que entendemos que Pablo era para él un maestro, guía, mentor y padre espiritual. Por todo esto entendemos que todas las cosas que Timoteo había aprendido en cuanto al trabajo de la obra de Dios habían sido enseñadas por Pablo, y así, después de varios años de mentoría, Pablo lo deja a cargo de la iglesia de Éfeso. Esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo no es más que una serie de instrucciones basadas en la experiencia y sabiduría del apóstol obtenida en años de ministerio sobre cómo dirigir a la iglesia, y desde luego basadas en la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, concluimos que la carta va dirigida a un ministro, un pastor, un líder de la iglesia bastante joven a comparación de la edad promedio que tenían los líderes religiosos en aquellos tiempos. Se calcula que en el tiempo en que fue escrita esta carta, Timoteo tenía entre 35 y 40 años, y en esa época todo aquel menor a los 40 era considerado joven. Algunos escritores y comentaristas señalan que la mayoría o quizá todos los ancianos o líderes de la iglesia en Éfeso en aquel tiempo eran adultos mayores, por lo que en algún momento pudo existir algún complejo de inferioridad en el hecho de que Timoteo, siendo alguien joven, ejerciera liderazgo y autoridad sobre los demás ancianos y líderes cuando estos eran mayores que él. Sobre todo también por la forma en la que Pablo da instrucciones a Timoteo en versículos anteriores, como el verso 11. La manera y el tono militar de los verbos originales en el que le manda que enseñe y exhorte indica cierta timidez por parte de Timoteo cuando ejercía el liderazgo sobre hombres mucho mayores dentro de la iglesia. Por lo tanto, cuando el versículo 12 habla de ninguno tenga en poco tu juventud, no se refiere a la juventud de cualquier miembro de la iglesia, sino de manera exclusiva a la juventud de Timoteo como anciano y líder de la iglesia. Por ello debemos entender este pasaje como un mensaje claro para el liderazgo de la iglesia, no para la juventud en general, aplicándola en los planes y actividades de la vida diaria. El pasaje pues va dirigido en especial para aquellos jóvenes a quienes Dios les ha regalado por gracia trabajar en su obra en un ministerio o participar en dirigir una iglesia e incluso liderar a grupos juveniles. Ahora, la mejor forma de compensar ese posible complejo de inferioridad dada la situación de Timoteo, no es que él se vaya a creer más que los demás o quiera llegar a imponer sus ideas y dar órdenes a los demás líderes o a la iglesia. Pablo le dice, nadie te tenga en poco por ser joven, pero esto no quiere decir que Timoteo debía alzarse el cuello ni imponerse con actitudes de dominio. Mas Pablo le dice, sé un ejemplo para toda la iglesia en palabra. Es decir, lo que digas, lo que enseñes, la forma en que te expreses, la manera en la que hables, las conversaciones que tengas con los demás deben ser un ejemplo para la iglesia. Deben reflejar en ti la prudencia y sabiduría del Señor. Conducta. Esta parte es demasiado clara. El apóstol le dice a Timoteo que como líder no solo tiene que ser ejemplo en lo que diga, sino también en las cosas que haga, es decir, en cómo se comporte. Todo ello debe reflejar el carácter de Cristo en su vida. Amor, el cual se entiende que debe ser el amor de Dios. Es decir, la vida de este joven líder debía reflejar el amor de Dios. Y esto se aplica en la forma en la que él debía de liderar a la iglesia, no como un jefe, sino con amor apacentar a las ovejas del Señor. Y esto es algo que como líderes debemos pensar mucho hoy en día. Ante todo, con amor debemos dirigir, guiar, enseñar, exhortar y servir a los miembros de la iglesia. Espíritu.
es decir, reflejar la actitud y poder del Espíritu Santo en su vida, para lo cual Timoteo debía tener una vida plena de consagración al Señor. Fe. Y esto se entiende como la plena confianza en Dios por encima de cualquier circunstancia. Él como líder debía tener su mirada en Cristo, abandonándose a su gracia, confiando en todo momento que el Señor lo sostenía a él y a la iglesia. Y por último, pureza, que no solamente se entiende como la pureza sexual, es decir, a no obedecer a los deseos de la carne ni pecados sexuales, sino también pureza en su forma de pensar y en cada uno de los aspectos de su vida. En resumen, en este pasaje podemos encontrar una clara enseñanza para el liderazgo de la iglesia, en especial para quienes somos jóvenes. Una exhortación a que no permitamos que nadie menosprecie nuestro trabajo en la obra de Dios como líderes, pero también a que esto podamos lograrlo mostrando una vida íntegra de ejemplo, en lo que hablamos, en cómo nos comportamos, en nuestra fe, consagración, en el amor con el que servimos y en la pureza de nuestros corazones. Hoy en día más que nunca se necesitan jóvenes dispuestos a servir a la iglesia de manera íntegra, y es ahí donde Dios bendice el liderazgo.